Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta presentación tan especial porque la poeta a la que estamos un poco homenajeando y a la que nos estamos acercando hoy realmente es una poeta especial. Se dice de muchos que son poetas singulares, pero realmente hay casos muy especiales como es el caso de Soledad. Casos muy inmediatos que al ser leídos pareciera casi que han brotado más que ser escritos esos poemas, ¿no? Son como casi orgánicos. Antes de empezar la presentación, hemos estado charlando un poco, no nos conocíamos, nos acabamos de conocer. Y lo curioso es que, bueno, ella me decía una serie de referentes acerca del libro, ¿no? Que son referentes sobre todo andinos, que me han fascinado y que me han hecho decir voy a romper todo lo que he escrito porque yo no he escrito nada de esto, entonces no sé si tiene nada que ver. Pero ella me decía que, bueno, que lo bonito de cada libro, de cada poema, es que se puede abrir con múltiples miradas y con múltiples interpretaciones y lecturas. Entonces, de alguna manera esas lecturas espero que... Además lo universaliza. Me ayuda, además. O sea, No, estupendo. pero eso es lo bueno del libro, que si bien fue... Bueno, después hablamos de eso. Mejor, ¿para qué vamos a hablar antes? Bueno, yo lo que voy a hacer es leerlo, si os parece, y lo que me encantaría después es que Soledad pues me diga cositas, que me diga, pues mira, esto realmente también está aquí, los libros originarios andinos, y que nos cuente, ¿no? Que nos cuente un poco a todos. Es difícil pronunciar y hollar lo inédito. Iniciar la creación como un mandato o un presentimiento que hay que cumplir o seguir improvisando. Soledad empezó tarde, digamos, a escribir. Con 42 años publicó el primer libro y esta irrupción fue algo así como una especie de nacimiento, ¿no? o yo lo leo como una especie de nacimiento. Es difícil intuir los materiales para ese nacimiento tomando como único referente el propio cuerpo, por el hecho incontestable de que también fue creado. En las primeras palabras del Génesis, desde ese Bereshit, en el principio, que no queda tan lejos de la teoría del Big Bang, sobre la página en negro de las tinieblas, un creador pronuncia la luz, y la luz toma forma después de la palabra. Una palabra que es casi inmediatamente luz y que puede, por tanto, descomponerse en colores. Si lo miramos desde esa perspectiva, podríamos decir que el primer libro, la primera bocanada de vida, en realidad no fue escrito, como siempre se dice, sino que fue pintado. Y así se inicia también la singular obra poética de Soledad Fariña, con la certeza de que había que pintar el primer libro. Certeza que surge como una revelación, pero también como una especie de recuerdo repentino de que hay algo inacabado, de que hay algo que hay que hacer. Esto está unido, sin embargo, también a la indecisión. Dice a continuación, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Comprensible si pensamos en la irrealidad preñada de posibilidades de lo nonato. Y sin embargo, esta pregunta que se hace el yo poético, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? No está exenta de implicaciones metafísicas. Ciertas corrientes cabalísticas, por ejemplo, tal y como cita Gershon Scholem en el libro La Cábala y su simbolismo, se basaban en la doctrina de los ciclos cósmicos, que sostienen que en cada ciclo aparecen las letras de la Torá, de la Biblia, no solo con otras formas y figuras, sino también bajo diferentes formas de enlace. En esta época, en el ciclo que nosotros habitamos, según esa teoría, faltaría una letra en la Torá o estaría rota, y todos los aspectos negativos de nuestro mundo dependerían de esta falla que se manifiesta cada vez que pronunciamos una palabra que supuestamente contiene esa letra rota. Es decir, según dicha doctrina, cada Torá, cada libro configura un mundo diferente, y el nuestro es a todas luces imperfecto. Pero toda creación debe partir de algún punto, y tal vez no sea tan importante escoger por dónde empezar, sino que a pesar de las dudas quede intacta la voluntad de hacerlo, de empezar. En el primer poema del primer libro de Soledad Fariña, publicado por primera vez en 1985 y que ahora abre este volumen que hoy presentamos, La vocal de la tierra, que reúne 3 libros de la autora, los interrogantes se disipan con respuestas, con colores que van disponiéndose para configurar la materia desde el propio cuerpo, con los dedos ensalivados a manera de pinceles y empezando por los ocres y por el amarillo oscuro de la tierra, que también después dará título al tercer libro que compone este volumen, publicado por primera vez en 1994. Como ocurre siempre que alguien crea algo, como todos sabemos, arrecian enseguida las críticas, y en este caso llegan desde el mismo interior de lo creado. Los chorolles de alas verdes, un ave de vivos colores, autóctona de Chile,
que son los primeros habitantes visibles de este libro inaugural y se quejan de los primeros resultados, de la oscuridad que reconocen dentro de la luz en el interior del cuerpo del lenguaje. Dicen, ¿por qué tan tristes? ¿Por qué así estos colores? Dicen, preguntan los chorolles de alas verdes, que pasan en bandadas. No hay claridad, no hay claridad, graznan. Una figura múltiple e inquietante que parece funcionar en el libro como opositor, censor, queja, murmullo, amenaza. Pese a todo, el libro abierto, recién pintado, el primer cuadro, permanece como corresponde, tranquilo, inmóvil, apacible, puro espacio. Pero los chorolles en realidad tienen razón, a pesar de no haberse apercibido del rojo que, sin embargo, se esconde debajo de la axilia de este primer cuerpo primigenio. En la luz, en los colores, todavía se deletrea la oscuridad, por lo que este mundo recién creado muestra un paralelismo insoslayable con el nuestro propio. Ahora el cuerpo es una extensa planicie iluminada que guarda mugidos subterráneos, su oscuridad en el subsuelo. Y las manos creadoras lo recorren, encuentran la maraña que esconde la puerta de entrada de la vida, palpa con placer el libro viviente, acaricia la tinta, bajan las yemas acariciando con ademanes suaves, pero hay un musgo adherido, hay una maraña tupida que estorba, detiene el deslizar, separan los machetes afilados, la maraña tupida, que esconde toda la oscuridad que aguarda en el interior. Como la Dan Cadmon de los cabalistas, la creación se despliega desde este único cuerpo, que se saborea, se explora y se disfruta, y que ya contiene en sí mismo la multiplicación. 2 ojos, 2 manos, 5 dedos, que practican 5 surcos hondos, que conectan con la ausencia de luz del subsuelo, pero también con el agua que emana de los manantiales subterráneos, con la esencia que se esconde, que no se entrega. Va la lengua a saborear mi esencia, resguardo el zumo tibio, nadie lo toque, ni la lengua, ni la bóveda roja. Asimismo, el desdoblamiento está presente en los pechos resecos, cuarteados, que alimentaron el frío en las alas quebradas. ¿Quién fue? ¿Quién succionó? ¿Quién las cuarteó a esas dos? Fue el frío, fue el granizo tupido el que quebró las alas. Deshilachada, la unidad se multiplica aún más, al tiempo que desteje su estructura, que sale a la vida desde la placenta o a la muerte desde el cuerpo. Destejió la tejida, esa viscosa vació, desgarró la envoltura. También se multiplica esta unidad en sus diferentes letras. Volviendo a Scholem, según la Cábala, las letras representan el cuerpo místico y el libro, la Torá, es un cuerpo viviente con un alma. Así, libro y cuerpo están indisolublemente unidos siempre. Las vocales de la tierra que dan título a este volumen que hoy presentamos, letras que empiezan ordenadamente por el principio, con esa alfa que al desplegarse pasa a ser alimenticia, alfalfa, olorosa, brota, o albricia, que significa el regalo que se da por alguna buena nueva y que es el goce y el disfrute de la sensualidad. Vocal inaugural que en nuestro alfabeto correspondería a la A y que completa el juego de palabras con las vocales del nombre de la autora, que aparecen en el poema Viajo en mi lengua. 2 vocales, O, E, so, le, da. Como si el nombre llevase debajo de la lengua los sonidos primordiales de la creación de un ser único, como por otra parte son todos los seres, que se entretiene explorándose, deletreándose minuciosamente. La lengua se desfleca y esa lengua libre, suelta, que baila, que se multiplica, que prueba el sabor de su propio pecho para auscultar la señal de la vida, debe en algún punto retornar a su prisión, la boca, y a la vigilancia de sus guardianes, los dientes. Debe callar, muda, quedamos. Y es curiosa esa falta de concordancia entre muda en singular y el plural de quedamos. La lengua y el yo poético, la lengua y sus ramificaciones y sus hilachas. La vista es hacia los colores, hacia el nuevo mundo, el sentido primordial, pero también resulta importante en esta creación el tacto y de repente la irrupción del sonido, en un balbuceo primigenio e inocente
casi infantil, parpadeando el sonido, pac, pac, pec, pec, llena de filigranas el aire de mi boca. Como en el Génesis, que cuenta la separación de las aguas y la tierra, el agua y su ausencia están alternativamente presentes y ausentes en este nuevo mundo, de manera extrema, y el cruce de ambos dibuja una orografía no navegable, desecada. El barro cuartea nuestros lomos, sugiere estrías, caminos secos. También, de ese lado, la piedra y la hornacina. El infinito es piedra también, tiempo coagulado, detenido en su inacabable despliegue. Y en esa sequedad la fructificación resulta bastante dudosa, sobre todo cuando la semilla se declara oscura, apenas delineada. Pero no hay colores definidos en esta creación, ni deíficos. No hay blancos, ni siquiera azules en estas pinceladas. El cuerpo pide, en cambio, tonos que se escapan de la mímesis, de la representación, tonos que jamás podrá alcanzar el pincel. Dichos colores, también multiplicados, desplegados desde la luz como unidad, se estudian entre ellos, se husmean, se anhelan, del mismo modo que el resto de los seres de la creación. Anaranjados, indagan en mi azul, sin intentar fundirse, susurran, prolongando su línea en un abrazo largo que llama al amarillo, amarillo. Habitantes, colores que atraviesan el cuerpo del libro, del poema, en la obra de Soledad Fariña, una obra única en su especie y casi orgánica de tan verdadera. Un cuerpo mediúmnico, casi sacrificial, que por completo se entrega. Soy pórtico a la luz. Responden desde el oscuro mis aristas, intentando dormirse. Se nos entrega. Un verdadero regalo esta lectura. Y, o sea, está mucho más allá de todas mis expectativas porque... Y no menciono lo que tenía que mencionar. No, pero no hay ninguna necesidad porque esto va mucho más allá de lo andino y además refleja una universalidad, una unidad. Y que la luz es oscuridad y que la oscuridad es luz. Que eso está en el mundo andino, en el mundo mapuche, en muchas cosmovisiones y por supuesto en la cábala. Yo no soy muy experta en la cábala, pero sí que he leído a Scholem, pero me queda grande, muy grande. Estos tres libros son intuitivos y son de mucha reflexión vital e intelectual, entre comillas, porque también están aspirando a otro tipo de razonamiento como pretexto, digamos. A mí me importa decir que es un libro de madurez, digamos, porque mi juventud, nuestra juventud, aquí vemos varios chilenos y que pertenecemos a esa época, estuvo llena de vitalidad, de lucha en los 60, en los 70, de tomar partido por una causa y de exiliarse y de volver a luchar allá también. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque es inseparable del razonamiento que hago, porque nosotros éramos latinoamericanistas, así, pero que buscábamos nuestra identidad. Después el posmodernismo dijo que no había hizo explotar las identidades, pero yo creo que nosotros siempre, ahora digo yo latinoamericanos, me gusta llamarme latinoamericana y por eso, bueno, esta casa nos ha acogido siempre bien. Y bueno, nosotros seremos latinoamericanos, pero hablamos en castellano, yo todavía digo castellano, o español. Portamos esa marca cultural y bueno, nuestra sangre, tal vez 3/4, nosotros somos españoles o descendientes españoles.
Yo diría que un cuarto se reparte en ancestros precolombinos, aunque no lo sepamos, porque eso se trata de ocultar. O a veces otro pedacito de países nórdicos, por ejemplo, yo tengo sangre danesa e irlandesa también. Pero es la parte... Y aunque yo no tuviéramos ni una gotita de sangre o mapuche, o pehuenche, o picunche, o quechua, en nuestra cultura sí somos mezclados. Y la lectura que ha hecho Esther de este libro me lo ha comprobado. O sea, he estado leyendo poetas españolas y españoles actuales y he comprobado que aunque participamos de la misma lengua, se hace muy real lo que decía Gabriela Mistral. El uso es diferente, los neologismos son diferentes. Porque, ¿qué quieren que hagamos? Decía la Mistral. Si esta tierra tiene otras cosas. Ahora, yo no puedo decir, porque yo no soy mapuche, no soy quechua, yo soy esa mezcla. Somos esa mezcla ahora. ¿Qué pasa? Estos libros los pensé desde la parte más escondida de esa mezcla nuestra. Y en el primer libro, mi interlocutor o mi pretexto es el Popol Vuh, que es el libro sagrado, el libro de la creación del pueblo maya quiché, que fue traducido muy tempranamente porque había código para poder traducirse, digamos. En cambio, no hay códigos en los pueblos andinos. No hay. Ellos escribían y anotaban desde otra manera, desde los quipus, y eso es prácticamente imposible. Y toda muestra que ha quedado o quedó secreta o se sincretizó. Se sincretizó para poder vivir. Entonces esos libros, si bien fueron hechos con ese pretexto, y bueno, está por supuesto fuertemente lo del cuerpo, porque ahí tengo que volver, que yo soy de los 60 y de los 70, cuando las mujeres empezamos a preguntarnos, oye, ¿hay una forma distinta para nosotros de escribir? Fue como pregunta el año 87, Sergio se va a acordar de nuestro congreso, ¿cierto? Del año 87. Pero nunca afirmamos nosotros escribimos distinto, sino que eran preguntas, ¿qué es lo que motiva a la creación? Tanto la pregunta por esta identidad no occidental como la pregunta por nuestro cuerpo, en que se unen esas dos cosas. Ahora, si bien el pretexto, la lectura primera que yo quise hacer en el primer libro es el Popol Vuh, todo tranquilo, inmóvil, apacible, es como estaba, según la sacralidad maya quiché, el universo antes de la creación, que no dista tanto de lo que conocemos en el occidente. También puede haber habido un acomodo del traductor, pero siempre las traducciones pasa así. Y el libro de la creación, maya quiché, también es un libro de las preguntas. Es precioso, es precioso. Ahora, ¿qué tomo yo de ese libro? La sintaxis, todo tranquilo, inmóvil, apacible. Esas reiteraciones son... pero rápidamente aparecen, porque aparecieron los choroyes, que están muy bien interpretados, que es el sensor, etc. Y eso fue inconsciente, porque yo había estado en Chiloé, y te acuerdas, perdón, ¿te acuerdas de los choroyes, que son bien pesaditos los pájaros, y se ponen ahí, guac? Ahora, el texto, tal como tú lo percibiste, es una mujer pintándose un libro en el cuerpo. En la cultura maya quiché, pintar y escribir es lo mismo, igual que en ruso, igual que en muchos idiomas. Pintar y escribir es la... Y aquí hay una escritora, la Alexandra, que puede afirmar esto. Bueno, los colores de la tierra. Yo me acuerdo que cuando estaba gestando este libro, conversábamos mucho con Raúl Zurita, con la Diamela, con otras personas, pero sobre todo con Raúl, y yo le comentaba esta búsqueda de identidad, y me decía, mira,
los discursos están, lo que es inamovible son los colores de la tierra. Y por eso tomo los colores de la tierra, que no tienen discurso pegado. ¿Te fijas? Entonces, claro, estaba la idea como que no hubiera un sujeto occidental traduciendo, lo cual es ridículo también porque es una traducción. Pero por lo menos estaba la idea de tomar esta cosa primigenia, esta mujer pintándose con los colores de la tierra, con el barro, con la materia, tal como tú dices, y los chorollas ahí, etcétera, etcétera. El primer libro tiene un lenguaje un poco feroz, o sea, fuerte. Después les voy a leer un poema, porque fue escrito durante la dictadura, en que era muy difícil escribir lo que estaba pasando. O sea, no metaforizar, era muy, muy, muy difícil no metaforizar. Entonces, tomó este cariz, digamos, este libro, pero está escrito durante la dictadura. Bueno, pero aparece esta mujer, y aparecen estos colores, entonces ya aparece el sujeto mujer. Por lo tanto, Albricia, que es el segundo libro, ya se mete de frentón en el cuerpo, y el pretexto es ir a encontrar una lengua o un sujeto cultural, un sujeto escritural, mujer, conformado no a través del padre, digamos, psicoanalíticamente freudiano, sí psicoanalítico, pero con la voz de la Luce Irigaray, del speculum de la otra mujer, en que ella dice, y por eso fue separada, cercenada de la sociedad psicoanalítica, nuestro origen es mujer-mujer, madre. No la envidia del pene, no. Dice Luce Irigaray. Como ustedes pueden ver, son pretextos, son ideas tomadas, pero lo que se desarrolla no es una poesía discursiva, porque lo que trato yo de desarrollar es que sea el lenguaje, que sea la palabra, que esté presente. Este segundo libro, Albricia, fue traducido al valenciano en los años 90 por un grupo de poetas de Valencia con el nombre de Albíxera. Y fue así, trajeron a Raquel Olea, una crítica literaria, fue todo un evento. A las mujeres les gustó mucho. Fue una cosa como increíble también. A los hombres les cargó, porque no había un sujeto masculino. En esa cosa amorosa no hay un sujeto masculino, lo cual también es una exageración, una extrapolación, porque siempre hay un sujeto masculino. Esto son experimentaciones de por qué no hacer esto, por qué no. Fue obviamente tomado como lésbico, lo cual a mí me da lo mismo y lo encuentro fascinante si es así. Pero fue bastante... esta cosa no es posible, no es posible que sea así. Pero, pucha, yo ahí sufrí los embates nomás y yo sabía que en un libro hecho con cuidado y lo curioso, mi mamá es una persona bien conservadora. En algunas cosas, en otras no, pero cuando ella fue al lanzamiento del libro, que yo estaba muerta de susto, esto fue el segundo libro fue el año 87, todo esto durante la dictadura, estaba lleno, la Galería Carmen Bock, me acuerdo, y yo tenía que leerlo. Entonces tuve que encontrar mi voz. Y bueno, y no era fácil leerlo. Y después me encuentro con mi mamá y me dice, ¿sabes lo que sentí? Que fue como cuando tú naciste, cuando yo te tuve a ti. Y eso era lo que yo buscaba y yo no había conversado de esto con ella antes. Después, bueno, en fin, es Albricia, y En Amarillo Oscuro es como la continuación del primer libro, pero esta vez con el mundo andino. Como no hay escritura, yo no tenía un libro que era referente, entonces hice un seminario con una arqueóloga que estudiamos el Popol Vuh. Perdón, el Huamampoma de Ayala, la crónica de buen gobierno
que es del siglo XVII, que es un inca, digamos, que le escribe al rey en castellano, al rey de España, y le manda unas tremendas cartas con dibujo. Y en todo momento le explica que nosotros, o sea, ellos los andinos, los incas, también somos cristianos. ¿Qué quiere decir? Nosotros también somos humanos, por lo tanto podemos gobernarnos. Pero en esta explicación hay una transcripción de valores, de cuáles son los valores andinos que no son los mismos nuestros. O sea, al hacer ese libro yo no quería ponerle el sello occidental. O sea, no es un trabajo antropológico, no es escribirlo en castellano. ¿Qué son los trabajos antropológicos y arqueológicos? Son fantásticos porque de ahí uno toma. Aquí lo que yo trataba, igual que en los libros anteriores, es que la palabra fuera abriendo camino. ¿Cuál palabra? La castellana, por supuesto, si yo hablo en ese idioma. Entonces, yendo al Huamampoma, ¿cómo el Huamampoma le explica al rey las enfermedades? La mariposa nocturna, ¿cómo le explica, por ejemplo, la quema de las plumas de los pájaros? Porque lo más sagrado, lo más valioso en esa cosmovisión son las plumas de los pájaros por los colores. ¿Por qué el tornasol? Porque el tornasol no se puede inventar con el pincel. O sea, hay una lógica maravillosa ahí, que si nosotros lo hubiéramos estudiado desde siempre, otra cosa seríamos. Pero ustedes saben que eso se desechó y son ruinas y qué sé yo. Eso en cuanto a las plumas de los pájaros. En cuanto a la piedra, yo me fui a los lugares de Cusco, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, tomé fotos, hablé con las personas de ahí, fui varias veces, haciendo también la ilusión, la fantasía de que la piedra contara, de que la piedra hablara. Porque bueno, sobre Machu Picchu ya no puede haber algo más maravilloso que lo que hizo Neruda, o sea, es lo más maravilloso. Él cuenta la historia de un pueblo que fue absolutamente doblegado, digamos. Lo que yo quería era que la piedra contara de su sacralidad. Mira, lo que no quería. Pero intuitivamente, claro, entonces hice esas fotos que salieron bien bonitas y que ahora hay Bueno, me fui al Cajón del Maipo, que también son los Andes, y escribí ahí los textos de En Amarillo Oscuro, mirando las fotos. Pero todos los días cumplía un ritual. Subía a la cordillera hasta una meseta, porque ahí tú te vas impregnando de la piedra. Y aunque no es la piedra sagrada de la andinidad, digamos, pero igual es la piedra, el cerro, qué sé yo. Entonces, con esa impronta escribí ese libro. También pinté un poco, yo no soy pintora, pero tenía que hacer la gestualidad, tenía que embetunarme de colores en amarillo oscuro. Ahora, están las fotos, en la parte de la piedra. Y en la parte del agua, volví a ir a Cusco. Volví a ir a Cusco. Me dieron ahí, me entregaron un libro sobre el culto del agua en el Alto Perú, en que Rebeca Carrión Cachoto, los peruanos, digamos, hace un recorrido por este verdadero culto al agua que no necesariamente estaba en cosas grandes, en fuentecitas, chiquititas. Los cuidadores del agua, me lo mostró después el arqueólogo que me acompañó a estos sitios, que era quechua, me decía, esto nadie lo ve, ni un turista lo ve. Hay dos piedritas, dos esculturas chiquititas, un lagarto y una culebra, que son los cuidadores del agua. Entonces, yo no conté esa historia, sino que la hice poesía. Ahora, eso es En Amarillo Oscuro, pero 20 y tantos años más tarde hice el libro, ¿lo tienes ahí? Que es una segunda versión de En Amarillo Oscuro, porque quise poner la fuente. Entonces aquí está incrustada, o sea, en el Huamam, no sé si se ve, pero en el Huamampoma, esto es el texto del Huamampoma, están incrustados mis poemas. ¿De dónde los saqué? Entonces tampoco hice discurso. O sea, no dije esto lo saqué de aquí, sino que las fotos también aparecen, qué sé yo, cada foto tiene el poema, pero el poema está sin foto en amarillo oscuro, porque la idea era
que el poema hablara por sí. Pero después de tantos años puse la foto. Pero me faltó poner una buena introducción contando todo esto que les conté a ustedes de los viajes a Perú y todo eso, porque esta es una editorial mexicana la que sacó ese libro y me dijo, Soledad, en esta colección no hacemos estas introducciones, así que eso vendrá para una tercera edición. Y esa es la historia de estos 3 libros con esta que salió recién este año, esta segunda versión. Tengo súper poquitos ejemplares porque me van mandando de México así unos poquitos. Además que son toda esta gente joven. Son editoriales muy alternativas, no son editoriales comerciales. Entonces, es una gracia. Aquí publicaron a José Coser, bueno, a 3 o 4 poetas latinoamericanos bien, bueno, o sea, es un orgullo para mí que me hayan publicado. A Inostroza, en fin, ya, no me acuerdo en este momento. Y esta es como la historia de este libro. Ahora, a mí lo que más me gusta de esto que tenemos acá es, uno, que la editorial Amargor se haya interesado por esto. Se haya interesado, que nos publique, digamos, que nos publique acá. Eso ya es un primer paso hacia la universalización de este pensamiento poético. Eso ya, bueno, está Juan, digamos, que ha hecho de puente. Segundo, que nosotros también, gracias a esa editorial, estemos conociendo poetas españoles, de una generación que no conocemos. Así con mucho gracia encontramos a Gamoneda, gracias a Javier Bello, que es un poeta que ha sido publicado acá, a Juan Carlos Mestre, porque bueno, Juan Carlos es casi chileno. A ellos, pero fíjate que eso es gracias a... Yo hice un programa de radio recién con Javier Bello, y hablamos de todo esto, que en Chile... Durante la dictadura no hubo conexión. Por ejemplo, Javier Bello, yo le digo, tú eres como el vínculo, en tu poesía eres como el vínculo entre España, esas letras españolas de Gamoneda, de Juan Carlos Mestre, de todos esos poetazos, digamos, y Javier, joven, pero en 20 años se ha posesionado con se ha ganado varios premios acá, y ahora en Chile también. Y en Chile es un poeta muy diferente al resto. Es muy diferente al resto. Entonces, yo estoy tentada hace tiempo con hacer una buena reflexión sobre... Pero ahora conozco a estas poetas. Bueno, a Concha García, que no la conozco, pero me va a presentar en Barcelona y que yo quedé así. Y su libro no es tan reciente, digamos, o sea, ¿por qué no lo conocimos antes? Después conozco lo de Esther y me quedé plop, así porque, yo siempre digo plop, pero en la radio también. Me quedé como mono animado, así, plop. Esto es impresionante porque, o sea, la persona a la que presento me presenta a mí, me encanta. Qué generosidad. Es que ¿sabes lo que pasa? Que esto es lo que ha hecho esta editorial. Y aquí después le vamos a dar un tremendo aplauso a José María, démoselo al tiro. Porque y yo conocí a esta mujer, ¿y por qué me quedé asombrada? No voy a decir plop para no ser tan posmoderna. Por cómo ella trata la materia en Sales y cómo mi papá era minero, buscaba minas de cobre. Entonces, oye, yo realmente, bueno, hay una conexión, de verdad. Primero eso, después la lectura maravillosa que hace. Y la lectura, cómo la universaliza en espiritualidad. Porque de verdad que lo que yo buscaba en todos estos textos es la espiritualidad andina. Porque ellos son sagrados, o sea, no hay diferencia entre lo cotidiano y lo sagrado para ellos, como nosotros. Entonces, es esa búsqueda y cómo tú la vas encontrando.
en años anteriores que yo había venido a Galicia, también en Galicia está eso de la piedra. Y bueno, y ustedes saben mejor que yo lo que pasa ahí. Pero, o sea, estoy realmente feliz por esta recepción y conocer a estas mujeres y a estos hombres gracias a la letra, digamos, a la palabra, y a que la palabra está vivísima. ¿Quién dice que la poesía sufre de buena salud? Y lo que pasa en Chile es increíble. Yo trabajo mucho con talleres, pero también me acerco a los talleres que hacen los chicos jóvenes en sectores populares. Sectores populares en Chile son sectores que quedaron totalmente al margen de la cultura durante todo el periodo de la dictadura y de la concertación también, tengo que decirlo. No, o sea, es violencia, violencia, violencia. Ahora, ¿por qué? Entonces, hay grupos de jóvenes, muchos, no pocos, son poetas. Se reúnen, o sea, arman un grupo y van, porque también son de extracción clase media baja y baja, pero que accedieron a la universidad o accedieron a esto, ¿y qué hacen? Vuelven a sus sectores y llenan de poesía, extraen la poesía de ahí, y está lleno, lleno, lleno. Bueno, yo estoy, quienes acceden a mi Facebook me ven ahí, que el programa de radio, que FECISO, que esto. Estoy llena de actividades, pero es la energía que me dan los jóvenes. Y yo, bueno, yo ya soy como la vieja, la maestra. Chile, en este momento, que es un país bien latero, porque fue el primer país neoliberal, y no les costó nada, porque no había posibilidad de hacer esto. Fue durante la dictadura, si tú alegabas te mataban. Entonces, mucha gente quedó fuera. Entonces ahora hay una violencia, así uno. Y llevamos la poesía, hacemos que eso se... Bueno, así, yo te digo, el trabajo que se hace ahora, yo que fui de la unidad popular y del marxismo y de los grandes discursos, lo que hacemos ahora es así, y sin discurso. Pero se hacen cosas. Bueno, eso es lo que... Y no simplificamos la poesía. Yo les leo mi poesía, que es como críptica, qué sé yo, les leo exactamente eso, porque además trabajamos con profesores y que van a formar niños en riesgo social, que no hablan, no escriben, qué sé yo, con la mentalidad de Gianni Rodari. Del gran Gianni Rodari, profesor, lector de cuentos para niños italiano, que dice todos los usos de la palabra para todos. No para que se transformen en artistas, sino que para que no sean esclavos. Eso es lo que estamos tratando de hacer allá. Y esta búsqueda, esto que puede ser muy sofisticada, ¿no es cierto? También para ellos. Y tu poesía también para ellos. ¿Te fijas? Eso es lo que... Bueno, yo creo que les voy a leer un poquito, porque la poesía llega. Está muy... ¿He hablado mucho? Ya. Todo tranquilo, inmóvil. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Tomar todos los ocres, también el amarillo oscuro de la tierra, capas unas sobre otras, arcilla, terracota, ocre. Arañar un poco, lamer los dedos para formar esa pasta ligosa, untar los dedos, los brazos. Ya estás abierto, páginas blancas abiertas, no hay recorrido previo. Tratar de hendir los dedos. ¿Por qué tan tristes? ¿Por qué así estos colores? Dicen, preguntan los chorolles de alas verdes que pasan en bandadas. ¿Por qué esa oscuridad? Gritan. Hay un negro que sombrea, que nos cubre. Se alejan, pero no alcanzan a ver el rojo que descubro debajo de mi axila. No hay claridad, graznan. Ha caído la nube gris sobre mi vuelo. Eran granizos, era hielo el que quebró mis alas. Y ahí en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar, todo tranquilo, inmóvil,
apacible. Zumban las alas negras, atento el oído atisba el aleteo. Grieta profunda atraviesa las capas arcillosas, cruza rayo negro las capas amarillas, las fulmina, transgrede la suavidad dorada del polvillo, atisba el oído atento, el aleteo negro de alas negras que sostienen el aire, que lo aguantan, todo tranquilo, inmóvil, apacible. Muge la tierra, el ocre, el terracota, el gris, el negro. Abrir la axila, hay una herida inmensa, volcán reteniendo sus aullidos. Acallarlo. Aún no es el tiempo de la poda de las guías rastreras, mascullan los choroyes. Aún no es el tiempo de la poda de las guías rastreras. Mirar el hueco entonces, pobres humores grises y taimados. Detener el impulso, volcarse al agujero. Hay un rojo que brama por estallar. Aún no es tiempo, aún no es tiempo. Espera la mueca el turno del deslice. Líquida escurre por el cuello, atenta al gorgoreo de las venas azules. No escuchar ese torrente, murmuran los choroyes. Sigue la mueca su derrame oscuro. Desborda la hendidura del pecho. ¿Y quién fue? ¿Quién succionó? ¿Quién las cuarteó a esas dos? Pregunta. Fue el frío, fue el granizo tupido el que quebró las alas. Se lamentan, picotean sus pechos emplumados. Y la arcillosa insiste, ¿quién fue? ¿Quién succionó? ¿Quién las cuarteó a esas dos? Se avergüenzan, picotean sus pechos emplumados. Diluida cae de bien la arcillosa. Las yemas esparcen la tintura acuosa por esa superficie curva. Hay una suavidad en ese monte, en esa curvatura, susurran los choroyes. Hay una tibieza incitadora, hay unos misterios insondables en esa curvatura. Acaricia la tinta, bajan las yemas acariciando con ademanes suaves. Pero hay un musgo adherido, hay una maraña tupida que estorba, detiene el deslizar. Separan los machetes afilados, la maraña tupida. Tiembla la mano larga de dedos afilados. Serpentea la tierra profunda oscilación. ¿Abrirá al fin la grieta? Polvareda amarilla asciende al cielo gris. Calienten los latidos, la tentación arrecia. Atravesar las capas, ¿qué líquidos secretan? ¿Qué jugos dulces? ¿Qué pozos? ¿Qué napas de jugos dulces? Sueñan los dedos afilados. Abiertas las aristas, separadas las labias, todo músculo. Anca, cintura, pecho, hombros sumergidos, pez coleteando en esas aguas. Tornasoles azules, recuerdos de hemisferios nunca vistos. Acaricia el ojo redondo, el brillo oblicuo, talar el bosque, arrancar la maleza, una a una las vellosidades. Y ese arco suave, y esa hondonada boscosa, se elevan los choroyes aleteando iracundos. Avanza, ciega la bandada, afilando sus picos. Deshiervar la hondonada, buscar el escondrijo. Avanza, ciega la bandada, afilando sus picos. ¿Por qué esa oscuridad? Abierto el ojo, abierto en esa oscuridad. Tierra, la tierra vuelta. Desciende el guiño azul a la mueca cuarteada, mi acuosa, mi arcillosa, punza, suelta, desgarra. Rojo a la llama blanca. Mugidos subterráneos en esa oscuridad. Tomar el gran pincel, afilar el cuchillo, perder la empuñadura, hendir, abrir hasta perder. No hay recorrido previo. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primer? Eso del primer libro. Ahora les voy a leer un poquito de Albricia, empezando por el epígrafe que es de la Gabriela Mistral y que dice: oír, 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 la noche como valva, con hijar de lebrel o vista cornejada, y temblar y ser fiel, esperando hasta el alba. Viajo en mi lengua de arena pantanosa, dos vocales, o, e. Viajo y rozan los bordes mi arenilla dormida. Adentro, más adentro de la cavidad sonora, tus vocales, las mías, en el ronco gemido.
Me aferro a mis moluscos, penetro las papilas, adentro, más adentro, llego hasta el estertor, al eco de otra lengua, la camino, recorro, la nostalgia, la acerco, pero a la piel no llegan claros los envíos. ¿Qué sintaxis, qué paisajes que mis ojos no vieron quieren brotar desde esas aguas? Y tu lengua, mi lengua. Crujen los huesos de esta prisión. Intento abrir el ritmo de mi abdomen, un hueco a la palabra. Se encabritan las olas de mi cabeza. Aúllo, aúlla el celador, pliegue de mi memoria. Mi naranja guardada por cáscara porosa. Nadie entra en esta esfera. Apretada me sumo líquidos que irrigan mis conductos. Pero las fosas husmean buscando la fragancia. Mi naranja olorosa, apretada, resiste, pero el dedo se hunde desgarrando. Me abro en gajos amarillos y crujo este sonido al desmembrarme. Oblonga y apretada, gruesa y áspera, palpitante, resguardo el zumo tibio. Nadie lo toque, ni la lengua, ni la bóveda roja. Saciar su hambre de esencia pide la lengua. Violento el paladar acoge su deseo apretando mi gajo que escurre su secreto. Mi dejo amargo escurre. Las comisuras llenas de escenas innombrables. Surge sabia desde pozos profundos. Intenta la lengua caracoleando abrirse entre corrientes tibias, frías. Surge zumo que estruja la memoria aconchada en la ciénaga. Hojas y guías verdes invaden mi cerebro. Piedras desconocidas se engarzan en los ojos como gemas sin nombre, suplantando pupilas, bastoncillos del iris. Escurre entre los dedos un cardumen minúsculo. Por las fosas penetran aletillas nerviosas. Una corriente tibia arrastra mi ojo, fijando la pupila. ¿Qué lengua piensa mi lengua caracoleando, perdida esta razón? ¿Qué esencia flora de la ciénaga verde? Desplegando sus líquenes, ella pasa rozando. Me abraza su humedad, me atrae, me acicala, me incrusta el peine hostigando los huecos. Es ácida, es amarga. Pregunta su lengüeta mi párpada erecta. Mi pesada aridez se vuelca hacia su oreja, mi hálito en su cuenca sopla ese pozo negro. Me abraza, me acicala, hostigando los huecos intenta otra palabra. Ambas flotamos entretejiendo nudos, acaricio su lengua con la mía de yeso, alga húmeda y tibia, alga azulada áurea. El soplo se encabrita, alza, eleva violento latigazo en el anca. Por ese flanco oscuro asoma la palabra, la ácida, la amarga. Y ahora, para terminar, les voy a leer el poema que escribí en un momento tremendo de la dictadura, por lo menos en lo que toca a mi experiencia personal, que fue o sea, durante las protestas, años tan violentos en que lo que uno no esperaba, uno decía, no, esto no lo pueden hacer, lo hacían. Mi hijo está en un colegio que se llama Latinoamericano de Integración. Cuando volvimos de Suecia lo pusimos a ir, era un colegio bastante libre y había muchos hijos de de víctimas de la dictadura, ejecutados políticos, desaparecidos, etc. Y el colegio era muy buena onda, o sea, los profes, era estupendo. Y después nosotros supimos por qué había sido. A la hora de la entrada del colegio estaban conversando un profesor con un apoderado, eran los dos del Partido Comunista. Estaban los chicos entrando a clase y de repente para un auto los agarran a estos dos señores y los llevan para afuera, y un tercer profesor que se tiró a defender al otro le pegaron un balazo ahí delante. A todo esto este colegio estaba en el barrio alto, era de gente de clase media tiradita para alto, no era en ninguna población ni nada. Bueno, José Manuel Parada era el apoderado, digamos, que trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad.
El otro profesor era Manuel Guerrero, profesor de ese colegio. Bueno, los dos comunistas. Y bueno, yo me acuerdo que nos reunimos esa noche. Imagínense cómo estábamos todos. A la Estela Ortiz, que era la esposa de José Manuel, ya le habían desaparecido a su padre, que era un profesor universitario. Entonces nos reunimos y dijimos, esto fue en el día, aquí no les pueden hacer nada, los van a devolver porque esto fue flagrante, o sea, y salimos en el barrio tocando bocinas, qué sé yo. Al otro día amanecieron 3 profesionales degollados. Ese mismo año rociaron a 2 jóvenes con combustible y los quemaron. O sea, lo que tú menos esperabas pasaba en esa época. Ustedes saben que mucha gente en Chile no supo esto. Yo después, bueno, he hecho clases durante muchos años en la Universidad Diego Portales. Muchos de los alumnos no sabían que había pasado estas cosas. Esta yo le doy porque fueron experiencias más personales. Y el año pasado se hizo un programa, una serie televisiva que se llamaba Los Archivos del Cardenal, porque la Vicaría de la Solidaridad y el cardenal Silva Enrique fue el que propició muchas demás, bueno, ayudó, que era donde trabajaba José Manuel. Y ahí, bueno, obviamente se trabajó con casos concretos como este. Bueno, de hecho la serie termina con este asesinato, digamos. ¿Qué pasaba? José Manuel Pará era sociólogo, estaba buscando los nexos de este comando conjunto de todos los milicos, o sea, militares, carabineros, marinos, aviadores, que eran policía secreta, pero conjunto, y que hacían estas barbaridades, y tenían los hilos ya. Lo supo la DINA, y fue un castigo ejemplar, ejemplificador. Imagínate. Bueno, este poema está escrito en ese momento. Ahora, ¿cómo tú escribes eso? Imposible. A nosotros se nos dio vuelta el mundo, o sea, mis hijos eran adolescentes, después de eso se pusieron a militar y después de eso ya nadie los paró. Bueno, la cosa del lenguaje también es que los que estábamos ahí, Sergio también es escritor, sabíamos que había una mordaza impuesta, por supuesto, en la censura. Hubo palabras que nosotros no pudimos pronunciar nunca más. Y autoimpuesta también. Autoimpuesta, una autocensura también. Yo creo que nosotros permanecimos mudos muchos años y el lenguaje en Chile se empobreció mucho. Recién ahora, entonces con ese mínimo de lenguaje teníamos que hacer cosas. Y bueno, ese es el desafío también. Poema. Yo no puedo desconocer en este libro la influencia, las conversaciones, el aprendizaje de Raúl Zurita, Juan Luis Martínez, especialmente Juan Luis Martínez, mis conversaciones con Diamela, con Loti Rosenfeld, porque también había la plástica con la poesía estaba muy cercano también. Entonces, eso. Alfa, le digo, alfa, alfalfa olorosa brota, enjugo el rostro, enjugo el paño, surca carne la huesa, la angosta carne, la aprieta, la amarga huesa. Alfa, alfalfa amorosa, mi tierno dulce falfa, mi suave, la escama cae, trepa la larva, el rostro, el paño, la amarga huesa me dice, la costra negra, la carne prieta, la amarga taja, la surca cuenca, la tibia dice, me dice, fabla, le digo, fabla mi tierno dulce, mi amarga suave, fabla, abre la cuenca, escarba, brota,
la cuenca huesa, la blanca suelta, la suave dobla, habla, le digo, se dobla.